Muy bien, muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más tiene alguna idea más sobre lo que es la historia clínica? Sí, Cintia. Cintia, adelante. Sí, doctora, ¿me escucha? Sí, sí te escucho, Cintia. Bueno, sí, la historia clínica en realidad pues es un documento donde también sirve para control y seguimiento, ¿no? Digamos, de los antecedentes del paciente, ¿no? Ya sean enfermedades, o de repente también puede ser de manera general como o estudios, digamos, también epidemiológicos. eh, y más allá de ello, pues justamente también se registran, como lo dije, ¿no? Los antecedentes biológicos del paciente, ¿no? Individuo. Muy bien, muy bien. Es cierto, aparte de que es un documento médico legal, es el documento en el cual nosotros vamos a consignar desde el nombre del paciente, nombre, edad, sexo, ahora como lo vamos a detallar en el desarrollo de la clase, ¿no? Muy bien, y tiene sus partes, ¿no? Tiene varias partes que van a comprender dentro de ellas a cuáles. Uno, primero la identificación del paciente, que es la afiliación. Luego vamos a tener lo que es los antecedentes. De los antecedentes vamos a tener los que son los antecedentes generales, como ahorita ya lo vamos a ver en las diapositivas. Muy bien, voy a compartir mi pizarra, mejor dicho, voy a compartir mi aplicación, mi pantalla. Pueden ver mi pantalla, chicos. Sí, doctora. Ya, ahora sí. Muy bien, chicos, ahora sí, disculpen, se me cayó la señal. ¿Pueden ver mi pantalla? Vemos una pizarra en blanca, doctora. Ya, muy bien, voy a compartir ahora esta pantalla, ¿ya? Ya, ahora sí ven mi pantalla, ¿no? ¿Llegan a ver la pantalla, chicos? Se ve en blanco, doctora. Sí, bien en blanco.
Ahora sí ven la pantalla, chicos. No, doctora. No, doctora. Ya, ahora voy a ver si voy a compartir esto. Muy bien. Ahora ven la pantalla. Sí, doctora. Sí, doctora. Ahora sí. Sí, doctora. Entonces, vamos a compartir. Ya, muy bien. ¿Siguen viendo la pantalla? Sí, doctora. Sí, doctora. Ya, ahora sí. Bueno, yo soy la doctora Verónica Ángeles, soy médico internista del Hospital Revaldiati. ¿Ya? Lamentablemente durante este tiempo, bueno, estamos convertidos en servicio de medicina interna, la mayoría somos ahora pisos COVID, ¿ya? Pero hay pisos que todavía permanecen como pisos no COVID, y ahí es donde se está desarrollando básicamente lo que es ver todos los tipos de patologías. Aunque ahora estamos manejando a los pacientes COVID, pero que ya están, también se les hace el manejo integral de todas las patologías prevalentes o pre-COVID, ¿no? Muy bien, entonces empezamos el día de hoy, básicamente es la introducción a esta introducción a la clínica, ¿no? Y para ello es importante que nosotros sepamos cómo realizar nuestra historia clínica, qué es la historia clínica, como hemos venido hablando anteriormente, ¿no? Entonces, muy bien. Entonces, la introducción a la clínica va a tener diferentes partes, ¿no? Y que va a formarse básicamente de la unión de lo que es la semiología, la nosografía y la clínica de nuestro paciente, ¿no? En la semiología nosotros que vamos a evaluar básicamente los síntomas y signos con los que viene nuestro paciente, ¿ya? En la nosografía nosotros vamos a hacer uso de la descripción de cada enfermedad y la clínica de cada una de ellas. Todo este conjunto va a formar parte de la introducción a la clínica que nosotros ahora vamos a ver durante todo este semestre. Entonces, como ya les había dicho, la semiología, la nosografía conjuntamente y más la clínica de nuestro paciente van a formar lo que es la introducción a la clínica. Y tenemos que tener previamente el conocimiento de nuestras asignaturas básicas, ¿no? Que sirven como prerequisitos para llevar este curso. Entonces, en la introducción a la clínica, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a obtener la información de nuestro paciente. ¿A través de qué y dónde lo vamos a consignar? En nuestra historia clínica, de la cual vamos a hablar un poquito más adelante. Y vamos a tener que tener cuáles son los datos que vamos a obtener. Van a ser los síntomas y los signos con los que va a venir nuestro paciente. Pero los síntomas van a ser aquel dato que el paciente nos va a referir. Doctora, tengo dolor. ¿Cómo es su dolor, señor? Mi dolor es tipo punzante, es tipo urente, es tipo lacinante, es tipo retorcijón. Ese es un dato subjetivo, porque es como lo siente el paciente, pero tú no lo vas a poder apreciar. De repente sí las fases de dolor, pero no el tipo de dolor que tiene el paciente. ¿Entiendes? Entonces el síntoma es la apreciación subjetiva que nos va a decir el paciente. Mientras que el signo es la manifestación objetiva que nosotros vamos a poder ver a través de nuestros ojos. Por decir, un paciente que tiene fases de dolor, un paciente que tiene una coloración histérica, un paciente que está caquético, un paciente que está, por decir, cianótico, ¿no? Que ahora en esto del COVID vemos a los pacientes cianóticos, ¿no? Muy bien. Entonces, como ya les estaba diciendo, nosotros a través de la historia clínica vamos a obtener los signos y síntomas con los que viene nuestro paciente. Y para ello nosotros tenemos que haber ya obtenido datos o conocimientos básicamente fisiopatológicos de cada uno de los signos y síntomas que va a presentar nuestro paciente, ¿no?
Y esto, a la vez, los signos y síntomas juntos van a darme lo que son los grandes síndromes. ¿Ya? Y los síndromes van a formar parte de una enfermedad. Puede ser una enfermedad que solamente tenga un síndrome o que tenga varios síndromes. Entonces el síndrome, como ya habíamos dicho, es el conjunto de signos y síntomas que van a tener como común una misma fisiopatología, ¿no? Mientras que la enfermedad va a ser el conjunto de síndromes que se van a dar. Puede ser una enfermedad con un solo síndrome o puede ser una sola enfermedad que tenga muchos síndromes. Ahora, hablando básicamente de lo que es la historia clínica, que es nuestro instrumento clave para nosotros poder obtener los datos, para poder consignar mis datos, porque yo los puedo obtener, pero ¿qué pasa si yo ya no vuelvo a atender a ese paciente? Ese paciente no tiene por qué nuevamente volver a explicar, nuevamente volverle a hacer los exámenes. No, se supone de que eso ya está consignado en una historia clínica que puede ser usada adecuadamente por otro profesional de la salud, ¿no? Puede ser otro médico internista, puede ser un cardiólogo, un neumólogo, que vienen a evaluar a nuestro paciente, ¿no? Entonces la historia clínica, como dice acá, es el documento escrito donde el médico va a consignar en forma ordenada y detallada los datos subjetivos y objetivos. Los datos subjetivos muchas veces van a ser los síntomas y los datos objetivos, los signos, ¿no? Anteriores o actuales que presenta nuestro paciente. Asimismo, podemos consignar los antecedentes familiares, personales o relativos propiamente a nuestro paciente, lo cual nos va a permitir dar un juicio adecuado para la identificación del paciente, que es lo primero, establecer su enfermedad, establecer su tratamiento y establecer probablemente su pronóstico, ¿no? Asimismo, la historia clínica, como les digo, al ser un documento donde vamos a consignar ya los datos obtenidos de una manera ordenada, va a evitar procedimientos repetitivos y que muchas veces van a cansar al paciente. Nos va a permitir también reducir costos y tiempo tanto en la obtención de datos como en la estancia hospitalaria de nuestro paciente. Ahora, ¿cuáles son las partes de la historia clínica? Como ya les había dicho, tiene que ser de manera detallada y ordenada. Entonces, la primera parte de la historia clínica es la ectoscopía. ¿Y qué es la ectoscopía, chicos? ¿Alguno de ustedes sabe? A ver, vamos a ver. Voy a dejar de compartir para poder ver quién es. Levantando la mano para ver. Nicole. Sí, acá. En la endoscopía vamos a poder, es la primera impresión que nos va a dar el paciente, lo que vamos a observar, su nivel de gravedad, si es grave o no grave, la edad aparente o algún signo que sea fácilmente visible. Muy bien, muy bien. Para ver, ¿quién más? ¿Valeria? ¿O Giseli? Sí, doctora, como mencionó mi compañera, o sea, prácticamente se refiere a la observación general que vamos a ver en el paciente, cómo viene anímicamente, su estado físico y las preguntas también que se le va a hacer. Ya, muy bien. Pero básicamente la primera parte, ¿no? Ectoscopía, lo que yo veo, ¿ya? Muy bien, chicos. Entonces vamos nuevamente a compartir. Entonces, pueden ver la pantalla, ¿no, chicos?
Sí, doctora. Sí, doctora. Ya, muy bien. Entonces, como habíamos dicho, la ectoscopía es la primera parte. O sea, ¿cómo llega mi paciente? ¿Entra caminando o viene en silla de ruedas o lo traen en una camilla? ¿Está respirando o no está respirando? ¿Está cianótico? ¿Está pálido? ¿Está con un tinte amarillento? ¿Está con un tinte verdoso? ¿Ya? Todo es lo que nosotros viene caminando o le falta un miembro, eso es lo que me va a dar la ectoscopía. Nosotros vamos a mirar y vamos a ver. Esa es la primera intención del paciente. Muy bien. Luego la segunda parte viene básicamente lo que es la anamnesis o el interrogatorio de nuestro paciente. ¿Ya? En anamnesis o interrogatorio nosotros vamos a preguntar por qué ha venido, qué es lo que le molesta, desde cuándo empezó las molestias. En ectoscopía, chicos, volviendo al primer punto, ahí está todo lo que es la afiliación, nombre, edad, ya de nuestro paciente, sexo, ocupación, con quién viene, grado de instrucción. ¿No? Y en la anamnesis nosotros vamos a preguntar, señor, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Por qué ha venido? En el examen físico, ya básicamente ya nosotros entramos a hacer uso ya de nuestras diversas etapas para poder nosotros examinar a nuestro paciente. Como lo vamos a ver el día del día de mañana, vamos a ver cuáles son para examinar el diagnóstico, el diagnóstico nosotros no sé, Está bien, ¿cómo? Sí, chicos, no veo cuando estoy compartiendo en mano. Disculpe, se está intentando. Sí, muy bien. Bueno, entre las secciones auxiliares, los exámenes laboratorios, con mi sangre, los imágenes, la ecografía, puede ser una ósea, una también de sí, 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 chicos. Doctora, doctora. Sí. Está muy cortado. No, está bien. Y creo que la plataforma está ya. Muchas personas
¿Pueden escuchar bien? Chicos, ¿me pueden escuchar? Sí, doctor. Doctora, se le Hola, escucha. ¿me pueden escuchar bien? Ya, miren, no voy a poner el video porque parece de tal. Ya, voy a compartir. Y ahora, en la plataforma. Mañana también he estado así, la cantidad de alumnos. ¿Ah, chicos? Ya, entonces, eh, ¿qué cantidad? ¿Qué es la cantidad de alumnos? Entonces, ya, bueno, 41, pues creo. Ya. Ya, mejor entonces lo hacemos, por favor, de la mitad, chicos. Ya, por favor, y la mitad lo podemos hacer a las 3 de la tarde. Para que se llame. Entonces, chicos, entonces nos quedaríamos el primer grupo. ¿Ya me pueden escuchar? Sí, doctora, sí se le escucha. Ya, ya. Entonces, para ver si nos quedamos el primer grupo y luego a las 3 entra el segundo grupo. ¿Ya, chicos, por favor? O ya se arregló. Si ya se escucha bien, entonces empezamos. Continuamos. Ya. Entonces, voy a continuar con todo. Ya. Ok, muy bien, creo que ya se arregló. Muy bien. Entonces, voy a compartir. Ya. Muy bien. Entonces, ahora sí me escuchan. ¿Ven la pantalla, chicos? Sí, doctora. Ya, muy bien. Sí, Entonces doctora. continuamos. Ya. Entonces, como les decía, la quinta parte está formada por lo que son exámenes auxiliares. Luego, el diagnóstico presuntivo o diagnóstico probable
más los exámenes auxiliares, se va a poder confirmar ya una enfermedad. Entonces ya de ahí sale lo que es el diagnóstico definitivo, que es la sexta parte. Luego, el pronóstico de nuestro paciente y el tratamiento, ¿no? En el cual nosotros vamos a consignar qué es lo que le vamos a dar al paciente, qué es lo que le vamos a ofrecer al paciente, ¿no? Por decir, si ahora en esta etapa del COVID, ¿cuál es nuestro tratamiento que damos? ¿No? O sea, damos hidratación, damos primero la dieta, luego la hidratación, que usamos de repente corticoides a bajas dosis, la enoxaparina que estamos usando, los medicamentos para controlar los signos y síntomas, básicamente lo que son más que todos los síntomas, que son la fiebre, el dolor, eso es lo que damos, ¿no? Ese es el tratamiento. En la evolución, el oxígeno también, ahí indicamos la cánula binasal, la máscara de reservorio, cuántos litros, ese es mi tratamiento. Luego viene lo que es la evolución, cómo está día a día mi paciente, hora a hora, por decir, en la mañana, 8 de la mañana, le paso visita y pongo ahí en mi evolución cómo encuentro a mi paciente, ¿no? Ahí usamos lo que es el SOA, que es subjetivo, objetivo, la precisión y el plan de trabajo, de una manera un poco más resumida, ¿no? En el subjetivo, lo que el paciente me dice. En el objetivo, lo que yo veo. Por decir, el paciente me dice, no, doctora, me duele el cuerpo, tengo mucha sensación de calor, no puedo respirar, me falta el aire, ¿no? Entonces, eso es lo que yo tengo que consignar en el SOA, en la parte subjetiva. En la parte objetiva veo a mi paciente con máscara de reservorio a tantos litros, saturando tanto, ¿no? Por decir, máscara de reservorio 15 litros, saturando 90%, saturando 96%. Ese es el primer día. Al día siguiente puede ser que ya lo encuentro con máscara de reservorio a 10 litros, o lo veo que está con máscara de reservorio a 15 litros, pero ya está saturando 98, entonces ya le puedo disminuir el volumen, ¿no? Y así. En la apreciación pongo paciente, se encuentra mejor que el día anterior, en los exámenes auxiliares se observa mejoría de los linfocitos o de los reactantes de fase aguda han disminuido. Eso es lo que yo tengo que poner en mi apreciación. Y en el plan, ¿qué es lo que yo le voy a dar a mi paciente? ¿No? O sea, continuar con el tratamiento, disminuir el oxígeno, aumentar el oxígeno, aumentar de repente la anticoagulación, aumentar de repente, no, ya este paciente me sigue haciendo fiebre, ya los leucocitos han aumentado, ha hecho seriación izquierda, la procalcitonina ha salido elevada, entonces probablemente tenga que iniciar tratamiento antibiótico. Entonces, eso es lo que yo tengo que consignar en mi plan de trabajo. En la evolución, como les decía, día a día, ¿no? Por decir, hoy día a las 8 de la mañana, puede ser que en la tarde lo vuelva a ver, dependiendo si está estipulado que se pase 2 veces visita, 3 veces visita. Por decir, en la UCI ellos tienen una evolución horaria, ¿no? Por cada hora ellos van evolucionando, si les hacen procedimientos, si tienen que variar los parámetros del ventilador. Muy bien. Luego viene lo que es la hoja gráfica o clínica. En la hoja gráfica, ¿qué es lo que vamos a consignar nosotros? Ahí vamos a poner nuestros signos vitales. Más que todo ahí está presión, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, temperatura. Para el día de mañana les voy a presentar lo que es la hoja gráfica, ya que mañana vamos a hablar sobre funciones vitales y los diversos procedimientos para hacer el examen físico. Y la epicrisis, que es básicamente el resumen para el momento del alta. El momento que uno le da de alta al paciente, le entrega una epicrisis donde van los datos consignados de cuándo a cuándo el paciente está hospitalizado, los diagnósticos de ingreso, los diagnósticos de egreso, si tenía algún antecedente previo al paciente, un breve resumen de lo que fue la enfermedad por la que vino, o la sintomatología, o los signos y síntomas, y luego viene lo que es el tratamiento que ha recibido nuestro paciente y el tratamiento con el que sale. Esa es una
un pequeño resumen de la historia clínica, que es la epicrisis, que se le entrega a todo paciente que sale de alta. Muy bien. ¿Pueden ver, chicos, la pantalla? ¿Sí? Sí, doctora. Sí, doctora. Entonces, vamos a lo que es la ectoscopía, la primera parte. Es la primera observación, como ya les había dicho, del paciente, ¿no? O sea, el paciente entra a la consulta y nosotros ya estamos desarrollando nuestra ectoscopía. Nos va a permitir recoger rápidamente algunas manifestaciones saltantes, ¿no? Sobresalientes en nuestro paciente, lo cual nos puede dar indicios de qué tipo de enfermedad puede estar presentando nuestro paciente. Por decir, si yo veo un paciente pálido, voy a presumir que probablemente este paciente tenga una anemia y ahí ya vienen cuáles son las causas de la anemia, ¿no? ¿Qué puede pasar? ¿Qué puede estar pasando con mi paciente? ¿Es un paciente renal? ¿Es un paciente que tiene una hemorragia? ¿Es un paciente que tiene un déficit de vitamina B12, de vitamina de hierro? ¿Qué es? ¿Ya? Y nos va a permitir asimismo darnos algunas pautas para nosotros iniciar o ir orientando nuestro interrogatorio, nuestras preguntas sobre la obtención de los datos de la enfermedad que haya traído a mi paciente a la consulta. Muy bien. Entonces, la ectoscopía deriva del griego, ¿no? Y va a estar formada por dos vocablos. Ecto, que es fuera, y scopus, que es observar. Entonces, la ectoscopía es observar lo de afuera, lo que trae el paciente de manifestación observable. Por eso les decía, desde el momento en que mi paciente llega, yo lo voy a observar. Por decir, el paciente ingresa en una silla de ruedas, entonces yo ya estoy viendo que el paciente tiene alguna limitación. O es que es paralítico, o es que está muy grave, o que tiene alguna limitación para poder entrar caminando. Entonces ya me está diciendo más o menos de que la enfermedad por la que viene no es tan leve. Entonces, como les decía, me va a dar datos del estado de gravedad, también me da datos de la edad aparente del paciente y el signo destacado. ¿Y qué es el signo destacado? ¿Alguno de ustedes tiene alguna idea? ¿Chicos? Sí, adelante. ¿Sí? Sí, doctora, yo considero que el signo destacado es aquel signo que más se observa, que más caracteriza al paciente, si está cianótico o no sé, alguna característica en especial. Muy bien. Puede ser un paciente que está cianótico, como dices, o que tiene un histérico, o que viene, por decir, con una mirada muy saltona, ¿no? Con un exoftalmo. Entonces yo puedo decir, este paciente tiene unos ojos que no son normales y que por lo tanto son muy características a un hipertiroidismo, ¿no? Entonces, ese es el signo destacado. Sí, adelante. ¿Alguien más? Doctora, sí, doctora, puede ser la piel, la facie. Sí, la piel, las facies, hay facies características, ¿no? Y que pueden darme un signo destacado. Muy bien. La piel, la coloración de la piel también. Muy bien. Sí, adelante. Doctora, ¿el signo destacado tiene que ser solamente uno o pueden ser varios? Lo más característico. Pueden haber varios a la vez, ¿no? Pueden ver, a ver, pero el signo destacado es lo más característico. Por decirte, viene un paciente histérico, tú te dices, este paciente está histérico, ¿no? Es una coloración que no es común, que no es normal. Entonces tú ya, dependiendo del signo, ya comienzas, de lo más destacado, tú comienzas ya a relacionar. ¿Esta ictericia a qué se debe? Para ver,
es un paciente que tiene también un aumento de volumen abdominal. Ya, entonces ese paciente puede ser un cirrótico. ¿Ya? El signo desarrollado es lo que más te llama la atención, lo más característico del paciente. ¿Ya? Pero sí pueden haber varios. Muy bien. La ectoscopía también, como ya les había dicho, nos va a dar lo que es la edad, el signo destacado y el grado, el estado de gravedad del paciente, ¿no? Por decir, tenemos un paciente grave, aparentemente de 50 años, en ortopnia, ¿no? Es un paciente que no está echado, ¿no? Que no tolera el decúbito dorsal. Un paciente no grave con edad aparente de 30 años y que tiene una fascia ictérica. Esa es la ectoscopía, ese es más o menos el relato de una ectoscopía. Paciente no grave de 70 años, de edad aparente, que no presenta signo destacado. O sea, ingresa para hacerse una consulta, ¿no? Y viene caminando. Muy bien. Entonces, también acá cuando nosotros hacemos el relato del desarrollo de la ectoscopía, vamos a adoptar acá y vamos a buscar y vamos a tener en cuenta lo que son las fascias. ¿Y qué son las fascias para ver, chicos? Son las características faciales típicas que puede presentar nuestro paciente debido a ya sea una configuración anatómica o una coloración de la cara o alguna alteración propia de una enfermedad. ¿Ven, chicos? Entonces, en las facies, nosotros, ¿qué vamos a ver? ¿Qué vamos a buscar o qué son los datos que podemos obtener de la fascia? La edad, el color, el estado de dolor que pueda tener nuestro paciente, el estado de ánimo y el estado de hidratación de nuestro paciente. Por decir, acá tenemos un paciente que tiene unos pómulos un poco violáceos, una ligera cianosis del labio, de la nariz y hay veces también del pabellón auricular que acá no se observa bien, ¿no? Pero es característico de una facies mitrálica. Después tenemos tenemos la facies parkinsoniana, ¿no? Que es característica de la facies parkinsoniana. Son aquellos pacientes que no tienen expresión en la cara, ¿no? Por más que tú le haces, por hacer una broma, todo, el paciente no tiene mímica en su cara. Tiene una mirada fija, no parpadea, está mímico. Y lo característico también en este tipo de pacientes es que tienen mucha seborrea, tienen una cara muy grasosa y que siempre van a estar con la boca de repente entreabierta, por lo cual van a ver de que tienen la caída de la saliva por un costado, o sea, la cialorrea. Muy bien. Esa es una facies parkinsoniana. La facies del síndrome de Claude-Bernard-Horner se va a producir mayormente por una alteración tipo compresiva, ¿no? ¿Y de qué se va a caracterizar? Se va a caracterizar de una disminución a nivel de lo que es la hendidura palpebral del lado paralizado. Por decir, en esta figura, ¿cuál sería el lado paralizado? Chicos? Y también se va a caracterizar porque tiene congestión de la conjuntiva y miosis. Bien, miosis. ¿Cuál sería el lado paralizado en esta figura? ¿El lado derecho o el lado izquierdo? Derecho. El derecho. Muy bien, ¿no? Muy bien, porque es la disminución de la hendidura palpebral, que se acompaña característicamente de miosis. La pupila va a estar pequeña, ¿verdad? Del mismo lado. Muy bien. La facie es por una parálisis facial, en este caso periférica, pero también hay central, ¿no? Y ya luego cuando hagamos neuro, o con el transcurso de los desarrollos, de las clases y de los segmentos, van ustedes ya
saber diferenciar dentro de una fase facial periférica versus una facial central, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a observar en esta fase por parálisis periférica, facial periférica? Vamos a ver una hemiatrofia facial, pérdida de la arruga en la frente, ¿ya? Aumento de la hendidura palpebral, epífora o desviación del ojo y de la comisura labial hacia arriba. Para ver, chicos, pérdida de la arruga en la frente, ¿en qué lado se va a dar? ¿En el lado afectado o en el lado no afectado? ¿Chicos? Chicos, ¿en qué lado se va a ver? No afectado. La pérdida de la arruga en la frente, ¿en el lado afectado o en el lado no afectado? En el lado afectado. En el lado afectado, doctora. Muy bien, en el lado afectado es donde nosotros vamos a ver que no hay mímica, que hay un aumento de la hendidura palpebral, más que todo no se va a poder cerrar, ¿no? El párpado no va a poder cerrar. Usted le dice, cierren los ojos y el paciente no va a poder ocluir totalmente el párpado, porque está paralizado, ¿ya? Y desviación del ojo y de la comisura labial hacia arriba se va a dar ¿en dónde? ¿En el lado afectado o en el lado no afectado? Lado afectado. No. Se da en En el lado no afectado, doctora. En el lado no afectado, porque ese mantiene su función. Entonces, al reír el paciente, la comisura va a desviarse hacia la zona no afectada, porque va a poder hacer la función. Mientras que el otro, ustedes ven, hay disminución o caída de la comisura y disminución del surco nasogeniano, a comparación del lado no afectado. Muy bien. La fase sardónica o la máscara tectánica, que ya no se ve mucho, se veía anteriormente. Chicos, ¿me escuchan? Sí, doctora. Sí, doctora. Tengo una radio ahí. Ya. Se caracterizaba básicamente porque la frente se arrugaba, las cejas y alas de la nariz se elevaban y también se elevaban las comisuras labiales. ¿Ustedes han visto al Guasón? Sí, doctora. Ese personaje de Batman. Sí, doctora. Ya. Así tenía esa fase, es una risa sardónica, ¿no? Muy bien. La fasis adenoidea, en la cual vamos a verla, mayormente la vamos a ver en niños, ¿no? Y se va a caracterizar por tener el paciente o el niño siempre va a tener la boca entreabierta, va a tener una cara un poco alargada, una mirada como cansada, media adormecida, caracterizada también por ojeras, sobre todo inferiores, unos pómulos un poco aplanados, la nariz y el labio van a tener una hipertrofia, lógicamente porque este paciente siempre está con la boca abierta y va a tener alteraciones hasta en los dientes, hasta alteraciones en el paladar. ¿Ya? Muy bien. La fase, ¿sí? Doctora, ¿en la fasis adenoidea también se incluye la cialorrea? No. En esta fase no. El niño tiene, pero tiene función. En cambio, en el parkinsonismo, no. En el Parkinson no, porque el paciente pierde hasta el movimiento. ¿No, chicos? En cambio, el niño con fases adenoidea, estos niños tienen sus funciones normales, nada más que por presentar siempre esa necesidad de que pase el aire, abren la boca y la mantienen abierta hasta cuando duermen. Y por eso es esa alteración que tienen. Muy bien.
La facies mediastínica, vamos a ver a un paciente que tiene una cara abotargada, un poco cianótica. Vamos a ver característicamente una ingurgitación de las venas del cuello y de la cabeza. Y se va a presentar mayormente en aquellos pacientes que tienen una obstrucción de la vena cava superior y que pueden presentar justamente también, pueden ir de la mano también con un síndrome de Clauser-Bernard-Hoffmann, ¿ya? La fase peritoneal hipocrática mayormente lo vamos a ver en pacientes que tienen presencia de conjuntivitis histérica, pueden tener telangiectasias, los pómulos van a estar un poco sobresalidos, resaltados mayormente, y vamos a ver un dorso de la nariz prominente, ¿no? Y se va también conjuntamente con lo que es la fase histérica, ¿no? Que es coloración de las conjuntivas, de la piel y de la esclera, de las escleras, ¿no? Como la pueden observar acá. Eso mayormente en quienes nos vamos a ver. Más característico es en los cirróticos avanzados, en los pacientes que tienen patologías hepáticas, patologías de vías biliares, podría ser patologías pancreáticas que den compromiso de obstrucción a la vía biliar. Eso es lo característico en este tipo de pacientes. ¿En quién más podemos ver facies histéricas? En aquellos pacientes que tienen hemólisis, también hacen alguna ictericia. Pacientes que tienen anemia. ¿Qué tipo de anemia? ¿Qué tipo de anemia se acompaña de ictericia? ¿Alguno de ustedes, chicos? ¿Anemia hemofílica? ¿Todos? Anemia megaloblástica. La anemia, muy bien, la anemia megaloblástica. Justamente este tipo de pacientes es muy interesante porque traen consigo una serie de signos y síntomas que en un primer momento uno puede pensar en una patología neoplástica. Pero luego cuando uno hace ya el estudio adecuado, la obtención de los datos del paciente, uno puede ya relacionarlo básicamente a una anemia megaloblástica por déficit de quién. Para ver, chicos, quién puede producir la anemia megaloblástica. ¿Déficit de qué vitamina? B12 y ácido fólico. Muy bien, B12 y ácido fólico, muy bien. Y no solamente me va a dar ictericia, me va a dar una serie de manifestaciones que van desde las neurológicas, piel, gastrointestinales, ¿sí, chicos? Hematológicas, ¿no? Muy bien. Después tenemos a la fase cirrótica, que ya la hemos mencionado. La fase sacromegálica, ¿no? Es esos pacientes así, toscos, groseros, dependiendo en el momento en que se dé, ¿no? Y la fase sacromegálica, ¿a qué se debe, chicos? ¿Cuál es la alteración que hay? Aparte de los rasgos que vamos a encontrar, ¿no? Que el paciente va a tener rasgos toscos, que va a tener un gran desarrollo. Hormona de crecimiento y también la IGF, yo creo. ¿Disculpa? No te escuché bien. ¿Podrías repetir? Gran cantidad de hormona de crecimiento era. Muy bien. Aumento de la producción de hormona de crecimiento, pero dependiendo, ¿no? La fase sacromegálica la vamos a ver porque ese aumento de la hormona de crecimiento se da después de que ya se cerraron los núcleos de crecimiento. Porque si se da antes, vamos a ver el gigantismo, ¿no? Pero la acromegalia lo vamos a ver básicamente en aquellos pacientes que ya pasaron. ¿Ustedes ven acá algún niño? No. Son pacientes adultos. Entonces en ellos vamos a ver de que hay un crecimiento no vertical, sino horizontal. Por eso es que el paciente es más ancho, ¿no? Y se va a caracterizar justamente por gran desarrollo del dorso de la nariz, el maxilar inferior,
los arcos superciliares, los cigomáticos, el labio, la lengua, las cejas se van a volver bien pobladas, ¿no? Muy bien. La fase es hipertiroidea, ¿no? Característica, donde nosotros vamos a ver un paciente con una mirada fija, una rigidez en la expresión, justamente porque no puede movilizar adecuadamente los ojos, exoftalmos, cambios vasomotores en la piel de la cara del paciente, por eso lo vemos una piel lustrosa o brillante. La fase es hipotiroidea, contrariamente, vemos un paciente con cara redonda, una piel seca, un poco pálida, un edema periorbitrario, una mirada un poco triste, ¿no? La fase es arizoniana, donde vamos a ver un color de la piel casi más sepia, un poco más oscurecida, un poco bronceada, y que se va a caracterizar porque va a tener esta coloración también en la mucosa bucal y en cualquier orificio natural que tenga el paciente, ¿no? Ahí vamos a ver de que va a haber un cambio de coloración. La fase de Cushing, que es característica, es esas fases abotagadas, con papada, que son muy características que les decía en la cara de luna llena, un cuello ancho, una piel delgada y que se va a caracterizar por presentar esa piel estrías cutáneas rojizas, pero más que todo en las zonas de las inserciones de los miembros, ¿no? A nivel de lo que es el deltoides, de lo que es la cintura, la cadera, ahí es donde vamos a encontrar estas estrías. La fase virilizante, como propiamente lo dice, es una fase que se va a caracterizar por presencia de vello abundante y hay veces de acné, pero en pacientes mujeres, ¿no? Y pueden presentar hasta vello en el pecho, como lo pueden ver en esta paciente. Luego la fase febril, que todos hemos visto una fase febril, donde vamos a ver que el paciente tiene ojos brillantes, sus pómulos se vuelven un poco rubicundos, la cara está un poco pálida. La fase de la trisomía 21, donde vamos a ver pacientes con ojos oblicuos, una cabeza pequeña, una microcefalia, los labios lo pueden tener un poco grandes, va a presentar la macrodrosia característica, el hipertelorismo, ¿no? Están bien separados los ojos, y la presencia del epicanto característico. La fase es dolorosa, donde vemos al paciente que tiene una mirada vaga, un poco hipotónica, hay veces sudoración, el ceño característico fruncido, ¿no? Como lo tienen estos pacientes, una expresión que denota angustia, algunos es tanto el dolor que se vuelve midriática la pupila, ¿no? La fase es jaquética, donde vamos a ver palidez y aumento de los relieves óseos, que se van a volver mucho más marcados, la expresión de tristeza en la cara, un paciente que nota que está cansado, y tiene una piel un poco pardusa, media gris, ¿no? Luego, lo que también tenemos que evaluar en ectoscopía, aparte de las fases, es la actitud. Es la posición o la postura como la que va a adoptar el paciente, ¿no? Puede ser una posición de pie, una posición sentada, una posición acostada o también llamado de punte, ¿no? Muy bien. La actitud sentada básicamente va a estar, se va a presentar en aquellos pacientes, si es una actitud obligada, en aquellos pacientes que tienen procesos a nivel del abdomen, como la presencia de una hernia diafragmática, o un acceso sifrénico, que pide mucha disnea, ¿no? Una disnea intensa que puede ser ya de origen cardíaco o puede ser de origen respiratoria. Por decir, la disnea que ahorita está, que se está presentando mucho ahora, es la disnea justamente por la infección por SARS-CoV-2, ¿no? Después la actitud acostada, donde vamos a ver al paciente de cúbito dorsal,
hay también decúbito lateral y el decúbito prono, que también es una posición que se está viendo mucho actualmente, ¿no? Y que también se está utilizando como tratamiento para una mejor ventilación en los pacientes, no solamente en los pacientes de UCI, sino también en los pacientes que están despiertos y que colaboran, adoptan esta posición y su saturación del paciente está aumentando. ¿Por qué? Porque permite de que la parte posterior se amplexe con mayor facilidad y permite una mayor superficie de ventilación. Por eso es de que los pacientes con SARS-CoV-2 están optando también, dentro del tratamiento está la posición de cúbito de prono. Bien. Ahora, cuando el paciente por acción refleja o antálgica permanece en una determinada posición, también se le llama decúbito obligado o forzado. Por decir, un paciente que tiene un reflujo gastroesofágico importante, este tipo de pacientes no puede estar totalmente decúbito dorsal. Mayormente toman una posición un poco semisentada, ¿ya? En los pacientes, por decir, que tienen alguna alteración en los miembros inferiores, presencia de alguna úlcera o alguna herida a nivel de los tobillos o de los pies, va a tomar un decúbito obligado o forzado, ¿no? Los pacientes, por decir, que han tenido un DCB isquémico, estos pacientes isquémico o hemorrágico también van a adoptar un decúbito obligado, ¿no? Debido a que no van a poder reincorporarse, o sea, no van a poder movilizarse normalmente. En los pacientes que tienen deshidratación severa, en los pacientes que pueden estar en una etapa terminal de un cáncer o de una enfermedad degenerativa, también suelen tomar un decúbito obligado. Muy bien. En el caso de las peritonitis, en perforaciones, hueca, de víscera hueca, en el caso del tétanos, vamos a ver la posición característica que antes se veía, porque ahora no vemos realmente. El tétanos realmente no se ve actualmente, ¿ya? Y es esta posición que tomaba el paciente, ¿no? De opistótono, hacia un arco, debido a la irritación meningia, y el paciente tomaba esta posición. El decúbito ventral obligado, que mayormente lo toman los pacientes que tienen alguna alteración, un cólico intestinal, la presencia de abscesos en la región glútea, ¿no? Los pacientes que tienen meteorismo también toman esa posición. Los pacientes que toman posiciones de decúbito laterales obligados, debido a que puede haber una alteración a nivel de la parrilla costal, puede estar presente algún derrame pleural importante. Entonces el paciente opta por ponerse de ese lado para permitir que se amplexe adecuadamente el pulmón que no está afectado, ¿no? El decúbito pasivo, como ya lo habíamos dicho, ¿no? Mayormente en pacientes que tienen condiciones de gravedad y que pueden estar inconscientes, ¿no? Y el paciente está en decúbito pasivo. El hábito corporal, donde vamos a ver el biotipo morfológico del paciente, que como vemos tenemos el longilíneo, que es el ectomorfo, el mesodermo, que es el medio o normal, y el endomorfo, que es el más pequeño o brevilíneo, también conocido como brevilíneo. Lo característico, ¿no? El brevilíneo, que está caracterizado por Sancho Panza, que son personas que tienen un cuello corto, el tórax corto, el tronco va a predominar sobre las extremidades y el abdomen globuloso, ¿no? Y según se decía anteriormente, de que estos pacientes eran mucho más alegres, mientras que el longilíneo era alargado y que tendía a ser cuadros más depresivos, ¿no? O más introvertidos. Y el normolíneo, que es la situación intermedia, ¿no? Entre ambos extremos. El longilíneo
y el brevinismo. Bueno, ahora pasamos a la segunda parte, que es la parte de la anamnesis, donde vamos a hacer el interrogatorio directamente al paciente, por la razón por la que ha venido a la consulta. En la anamnesis debemos de ser concisos, debemos dirigir adecuadamente nuestras preguntas para que el paciente no se incomode, ¿no? ¿Y dónde lo vamos a desarrollar? Debemos desarrollarlo en un sitio tranquilo, bien ventilado, una atmósfera de tranquilidad para que el paciente no se sienta incómodo. Asimismo, tenemos que tener en cuenta qué cosas, algunos factores para que el paciente se sienta tranquilo, se sienta en confianza. Entonces, lo primero es de que debe haber mucho respeto desde el primer momento que tiene contacto con su paciente. Porque recuerden que el paciente cuando ingresa a una consulta viene con múltiples inquietudes, con múltiples preguntas y necesita ser recibido por una persona que esté totalmente abierta a escuchar todo sobre su enfermedad, ¿no? Y que se sienta en confianza para poder hacer sus preguntas, para poder dar los datos. Hay que mostrar interés por lo que nuestro paciente nos está diciendo, no debemos de prejuzgar. Y por eso también, chicos, es importante la apariencia que nosotros tenemos delante de nuestro paciente. Debemos tener un trato amable, ser respetuosos, ser modestos, saber escuchar al paciente, preguntar, observar. Y luego de todo eso, nosotros vamos a poder sacar una conclusión. Hay que tener mucho cuidado, chicos, con nuestra química, con nuestras miradas, porque una mirada puede decir, y el paciente con solamente mirarte dice, no, este es un buen médico, este me va a escuchar, este no me va a escuchar, este no me está prestando atención. Por decir, que ustedes están en la consulta y están en el celular, el paciente va a decir, el doctor se la pasa con el celular, ¿no? Entonces, eso no puede pasar. No, cuando nosotros vamos a entrevistar al paciente, debemos mirarlo y es difícil, pero tenemos que hacerlo. En estos momentos porque ahora ha cambiado mucho la situación. ¿Por qué? Porque ahorita ha entrado ya lo que es la historia clínica computarizada. Por decir, en el seguro nosotros ya no usamos historias que se escriben, ya nosotros usamos la historia digital. Entonces estamos hablando con el paciente y tenemos que estar tipeando. Y para eso nos dan 12 minutos. Bueno, ahora ya hay un poco más de flexibilidad por el momento de la pandemia, ¿no? Pero en realidad es un poco más impersonal, se podría decir, trabajar un poco más con la computadora. ¿No, chicos? Hay que utilizar un lenguaje sencillo que el paciente pueda entender. Y si nosotros nos damos cuenta que el paciente no te está entendiendo la pregunta que tú le estás haciendo, tienes que pasarlo a un lenguaje sencillo para él. Recordemos de que nosotros vamos a ver diferentes tipos de pacientes que van a tener diferentes niveles de cultura. Entonces, para ello tenemos que prepararnos y saber utilizar en un momento unas preguntas más sofisticadas, con un lenguaje más, se podría decir más sofisticado, porque mi paciente tiene un nivel de cultura más amplio, a un paciente que no tiene, ¿no? Que no tiene un nivel de cultura adecuado. Hay pacientes que no tienen estudios. Entonces nosotros tenemos que realizar nuestra pregunta de acuerdo a ese tipo de pacientes. ¿Ya, chicos? Muy bien. Ahora, vamos a tener dos tipos de anamnesis. El tipo directo y el tipo indirecto. El tipo directo es cuando yo interrogo directamente al paciente.
Y el indirecto se da a través de los familiares, o sea, los datos que yo voy a tener de antecedentes de enfermedades, de cirugías, de alergias, de sus familiares. Por decir, la directa en un paciente adulto, yo puedo hacerle todas las preguntas y que esté consciente el paciente. Indirecta en un paciente inconsciente, en un niño siempre la historia clínica es indirecta o mixta, dependiendo de la edad del paciente pediátrico. En un adulto mayor también, ¿ya? Pacientes que vienen por DCD, pacientes que vienen hasta por disnea, uno tiene que hacer una anamnesis indirecta o mixta. ¿Ya, chicos? Dentro de la parte de la anamnesis tenemos otros puntos. ¿Y cuáles son? Tenemos que tener la afiliación, el perfil del paciente, la molestia principal por la cual viene mi paciente, la enfermedad actual, los antecedentes patológicos, los antecedentes familiares y la revisión anamnésica de las regiones y sistemas. ¿Qué es esto de la revisión anamnésica? Eso lo vamos a ver posteriormente. Muy bien. Y tenemos que tener en cuenta que una buena anamnesis, una buena afiliación, un buen recojo de los signos y síntomas, de los antecedentes, de la revisión nosográfica, me va a dar casi la mitad de mi diagnóstico. ¿Chicos? En la afiliación, ¿qué es los puntos que debemos tener en cuenta? Nombre y apellido del paciente, la edad, el sexo, la raza, el estado civil, el grado de instrucción, la religión del paciente. Importante, chicos, no olvidarse lo que es religión, porque después tenemos los problemas judiciales, porque el paciente resultó ser testigo de Jehová y le transfundieron. Denuncia para el médico, denuncia para el hospital. Ya, chicos, a tener eso en cuenta. La ocupación, el lugar de nacimiento, el lugar de procedencia. El lugar de nacimiento, chicos, es donde nació mi paciente. Nací en Cañete, ya, es Lima, provincia de Cañete. Nació en Cusco, Cusco, lugar de nacimiento. Procedencia es el lugar donde vive actualmente. Por decir, nació en Cusco, pero vive en Lima, entonces su procedencia es Lima. Nació en Lima, pero vive en Iquitos, su procedencia es Iquitos, lugar de nacimiento, Lima. ¿Ya, chicos? Domicilio, donde vive actualmente. ¿Quién se va a hacer responsable de este paciente? No quiere decir de que persona responsable del pago, sino persona responsable de ella como tal, ¿no? Por decir, si se va de alta, si hay que operarlo, ¿no? Y fecha de ingreso del paciente al hospital. ¿Ya? Entonces acá, en un poco más detalle, nos dice de quién se trata, la edad. Según la edad, nosotros debemos pensar alguna serie de patologías que podría estar presentando el paciente. El sexo me va a decir qué tipo de patologías también podría presentar el paciente, asimismo la raza, la religión, porque algunos se oponen al tratamiento, la ocupación de mi paciente para ver si es un consultor, si es un médico, si es un enfermero, si es un profesor, si es un ingeniero civil, si es un odontólogo. Eso me va a decir, o si es un paciente que trabaja en la mina, entonces me va a ir señalando cuáles son las patologías que podría presentar este tipo de paciente. Si es un deportista, ¿qué tipo de deportista es? ¿Un futbolista? ¿Es una voleibolista? ¿Qué es, no? El estado civil para saber si es casado, si tiene hijos o no. Por decir, chicos, ¿me escuchan? ¿Me están escuchando? Sí, doctora. Sí, doctora. El estado civil, por decir, saber si es casado, si tiene hijos. ¿Por qué? Porque ustedes van a ver ahora
está muy en boga todo lo que es tratamiento de fertilidad. ¿Ya? Entonces, uno tiene que ver si ese paciente ha tenido hijos o si no tiene, o si nunca ha tenido, o ha tenido anteriormente, pero después de un tiempo ya no puede tener más hijos, ¿ya? Eso es lo importante. Grado de instrucción del paciente, el idioma, porque si es un paciente que habla chino, y yo no sé hablar chino, va a haber un poquito de problema en comunicarnos, ¿no? Ya, como les decía, el lugar de nacimiento, ya que ese dato también nos va a indicar qué patologías podrían o qué enfermedades se podrían estar presentando en ese lugar, ¿no? Lugar de procedencia, dónde está viviendo actualmente mi paciente, ¿no? Muy bien. La persona responsable, la fecha de ingreso y la fecha de elaboración de la historia clínica. Porque es diferente que mi paciente, por decir, ingresa a emergencia tal día, por decir, ingresó el 5 de marzo, ingresa a mi servicio, por decir acá, yo estoy en el texto C de medicina de Revaliati, ingresó a mi servicio el 3 de abril. Todo ese mes, ¿dónde estuvo? Siguió en emergencia, se fue a la UCI, lo operaron, estuvo en salud mental, ¿dónde estuvo? Entonces yo tengo que hacer la fecha, tengo que consignar la fecha de historia clínica que yo realizo. Llegó a mi piso el día 4 de abril. Muy bien, entonces, fecha de historia clínica y, o sea, la fecha que yo le estoy haciendo la historia, 5 de abril. 5 de abril. Chicos, siempre hora y fecha, chicos. Hora y fecha. Filiación. Por ejemplo, acá un pequeño ejemplo, ¿no? Luis Fernando Valderrama García, de 45 años, de sexo masculino, raza mestiza, casado, de religión católica, tiene estudios hasta el 5º grado de primaria, es albañil, es natural de Piura y procede de Trujillo. Su domicilio, Tirón Grau 154 Trujillo. La persona responsable es María Ibáñez Mejía. Acá debemos de poner qué tipo de afiliación, su esposa, su hija, su hermana, qué es, entre paréntesis lo ponemos, y la fecha de ingreso, que es el 1 de abril del 2012, en este caso, ¿no? Muy bien. La relación médico-paciente, como ya les había dicho, es importante. Relación médico-paciente y en su caso relación estudiante-paciente, ¿no? Siempre tener bastante respeto al dirigirnos tanto al paciente como al dirigirnos sobre el paciente delante de otras personas. ¿Ya? Escuchar atentamente y con interés, debatir alturadamente los datos obtenidos del paciente, ejecutar correctamente las maniobras que mañana ya las vamos a ver, elaborar correctamente la historia clínica, relacionar los síntomas y signos y los síntomas para formar los síndromes adecuados de la patología de mi paciente. Muy bien. Ahora, debemos tener en cuenta de que la relación médico-paciente, como yo les decía, es cada vez un poquito más impersonal. Y eso lo estamos viendo ahorita, en esta situación de pandemia. Uno, ¿por qué? Porque nosotros vamos totalmente vestidos a evaluar a un paciente altamente contagioso. ¿Ya? Entonces el tiempo, de repente, no es el tiempo óptimo que anteriormente nos tomábamos por cada paciente. Segundo, ¿ustedes cómo creen que se siente ese paciente al vernos ingresar vestidos totalmente, con caretas, con lentes, con mascarilla? Lo único que nos ven son los ojos, y hay veces que ni los ojos. ¿Ya? El paciente se asusta. El paciente, hay veces, ni siquiera podemos comunicarnos adecuadamente. ¿Por qué? Porque estamos con tantas cosas que se distorsiona la voz. Ni siquiera saben si es un médico hombre, si es una mujer, qué es. Entonces debemos de identificarnos. Entonces en los mandilones nosotros estamos escribiendo nuestros apellidos para que aunque sea sepan quién es la persona que los está viendo. ¿Me explico? Con interacción con el paciente es más breve, es lo que se está viendo en estas oportunidades. Es cierto. Estos dos primeros ítems
en este momento de pandemia es lo que lamentablemente se está dando. ¿Ya? Ahora, las destrezas clínicas del médico están declinando, no tanto. Se están desarrollando más que todo ahora las que no son de repente mucho por palpación, en el caso de los pacientes COVID, pero en el caso de los otros tipos de pacientes que están en el área no COVID, continuamos con nuestro mismo trabajo. La tecnología abundante que hay actualmente intenta reemplazar al médico, sí, es cierto, porque a veces uno pide tomografía, pide radiografía, pide, y deja de un lado su clínica, pero la clínica es la que sigue mandando. ¿Ya, chicos? Hasta ahora, la clínica de todas maneras tiene el papel importante para nosotros los médicos como tales. Los costos del cuidado de la salud crecen, sí. Por cada día va aumentando más el costo del cuidado de salud del paciente. La calidad de atención desigual por pago, sí, lamentablemente es lo que se ve, ¿no? En las clínicas, en los hospitales, hospital de seguro, hospital del MINSA, sí, hay una desigualdad. Eso es cierto. ¿Ya? Debemos saber de que todo lo que el paciente nos habla, nos informa, es confidencial y no debe salir del entorno que se ha formado con su paciente. Conocer la biografía y el estilo de vida del paciente, sí. Hay que examinar adecuadamente a nuestro paciente totalmente, chicos, es necesario. Y ahí ustedes donde van a encontrar, algunas veces el paciente tiene fiebre y decimos, no, pero está bien, que es, lo comenzamos a examinar totalmente, lo desnudamos totalmente al paciente y encontramos la causa. Puede ser un absceso que estaba a nivel del orificio anal y nadie se daba cuenta. Nadie. Chicos, puede ser que en el intertrigo, que se haya formado un intertrigo en el pie del paciente y nadie se daba cuenta. Puede ser que tenga un hematoma que está abscedándose y no nos dábamos cuenta. ¿Ya? Muy bien. Y siempre con mucho respeto al paciente. ¿Ya? La segunda parte de la anamnesis es lo que es la enfermedad actual, donde se ve lo que es la redacción precisa y sencilla, tomando en cuenta principalmente los síntomas del paciente. Hay que describir cronológicamente y no indicar. Siempre una descripción cronológica de los hechos que el paciente les va a ir relatando. Si no encontramos ningún término médico que nos pueda describir una descripción del paciente, tenemos que hacerlo con las propias palabras del paciente. Y esa frase se tiene que poner entre comillas, para que cuando la lea la otra persona sepa que eso es lo que el paciente ha manifestado. Debe ser clara, detallada y completa. ¿Ya, chicos? Muy bien. Como les decía acá, la descripción es cronológica de la enfermedad, debiendo realizarse con una redacción precisa. Debe tomarse datos de los datos importantes. Ustedes poco a poco ahora durante todo este semestre van a ir obteniendo las destrezas para poder ir resumiendo, saber recolectar los datos y resumirlos de una manera adecuada y cronológica. ¿Ya, chicos? Su relato debe ser como un cuento, como una historia. ¿Ya? La molestia principal es el síntoma por el cual el paciente ha acudido a una consulta. ¿Ya? ¿Qué molestia? Siempre la pregunta clave es, ¿qué molestia lo trae a la consulta? Y el paciente te va a comenzar a decir, ¿no? Tengo un dolor en el pecho, tengo dolor de cabeza, tengo fiebre, estoy con diarrea, tengo vómitos, tos, mi dolor de cabeza, ¿cómo es? Pulsa, es urente, es como si fuera un golpe en seco, es latente, es tipo lacinante, es tipo retorcijón. ¿Cómo es el dolor? La diarrea, ¿cuándo empezó?
dónde empezó, comió algo antes de que empiecen las diarreas, cuánto tiempo dura, cuántas veces, cuántas cámaras presenta, tiene moco, tiene sangre, se acompaña de mal olor, se acompaña de flatos, todo eso, chicos. Las preguntas que mayormente se van a formular son las que están a continuación, qué, cómo, cuándo, por qué, por decir. Diarrea, tengo diarrea. ¿Cómo es su diarrea? ¿Qué consistencia tiene? ¿Cuándo empezó? ¿Comió algo? ¿Ya? Eso es lo que, todas estas preguntitas son las que ustedes mayormente van a usar. La enfermedad actual. Tenemos dentro de la enfermedad actual partes. Dentro de eso, en esas partes tenemos que tener en cuenta tiempo de enfermedad. ¿Cuándo empezó? ¿Hace días? ¿Hace unas semanas? ¿Un mes? ¿Hace años? ¿Cuándo? ¿Desde cuándo se empieza el primer síntoma de esa enfermedad y desde cuándo se agrava? Forma de inicio. ¿Fue súbito o fue gradual? Súbito. Me caí de la silla. O me caí de la grada. No puedo caminar. Es súbito. Gradual. ¿Sabe qué? Me golpeé y ahora ya no puedo moverme, poco a poco ya no podía mover el miembro, eso es gradual. Curso, ¿cómo ha sido? ¿Progresivo o episódico? Progresivo, día a día iba aumentando. Episódico, se presentó se presentó hace un mes, de ahí se ha vuelto a presentar después de una semana, y ahí se volvió a presentar después de 2 semanas, eso es episódico. Muy bien. Enfermedad. ¿Cuál es la enfermedad en actividad? Quiere decir cuál es la enfermedad que tiene como antecedente. Diabetes mellitus, hipertensión, migraña, asma, ¿no? Entonces ahí tenemos que saber qué tratamiento está siguiendo. Por decir, ¿tiene asma mi paciente? Ya, muy bien. ¿Qué tratamiento usa? No uso tratamiento. Tratamiento irregular. No uso ninguno. No, lo uso solamente cuando se exacerba, cuando me da mi espasmo, nada más ahí uso inhalador. Tratamiento irregular. ¿Qué usa? Inhaladores. ¿Cómo los usa? Relato cronológico de síntomas. Ahí tenemos que saber qué síntoma empezó primero. Primero empezó el dolor, luego vinieron las náuseas y vómitos, luego vino el quinto ictérico. ¿Ya? Muy bien. Funciones biológicas. En las funciones biológicas tenemos que tener en cuenta el apetito. ¿Está conservado? ¿Está alterado? La sed, ¿cómo está? ¿El paciente toma agua? ¿No toma agua? ¿Tiene mayor cantidad de sed ahora? ¿Ingiere mayor cantidad de volumen? Las deposiciones. ¿Hace deposiciones todos los días? ¿Es estreñido? No, hago 2 veces al día, o hace deposiciones una vez a la semana. Ya. No, doctora, yo hacía todos los días, pero hace 2 meses ya hago cada 3 días, cada 4 días, cambió su ritmo. Eso es necesario consignar. La diuresis, ¿cómo está la diuresis? ¿Orina? No, mi orina estaba bien, pero hace 3 días ya he visto de que ha comenzado a disminuir el volumen. O hace 2 semanas ya yo veo de que ya no orino mucho. En un día hay veces no orino. ¿Sí? Alarma, ¿no? Sueño. El sueño está aumentado, está disminuido, no puedo dormir, no estoy durmiendo y se interrumpe mi sueño. Cambios en el peso. Cambios en el peso también es importante, por decir, si un paciente te dice, no doctor, yo estoy en dieta y he bajado de peso. Bueno, pero está en dieta. Pero otro paciente te dice, no doctor, mire, en 2 meses se bajó más o menos 10 kilos. ¿Qué cosa? Uno ya ahí te está diciendo una campanita, ¿no? ¿Qué pasó acá? ¿Qué ha pasado? Estamos ante estamos ante un proceso consultivo. ¿Estamos ante qué? Estamos ante una enfermedad metabólica, un hipertiroidismo. ¿Ok? ¿Qué es lo que está pasando?
chicos? Muy bien. Ejemplo, tiempo de enfermedad 2 días, forma de el curso, forma de inicio, insidioso, el curso es progresivo, ¿no? Paciente aparentemente sano, quien hace 2 días presenta dolor abdominal, hipocólico de moderada intensidad que se intensifica con ingesta de alimentos. Concomitantemente deposiciones líquidas amarillentas, sin moco, sin sangre. Volumen aproximado de 250 mililitros y se presenta 5 cámaras por día. Entonces, 5 cámaras por 250, imagínense cuánto es de volumen, ¿no, chicos? Hace un día, el dolor abdominal se intensifica y las deposiciones se hacen más frecuentes. De volumen de 300 mililitros aproximadamente, se acompaña de vómitos amarillentos, 100 mililitros por vez, número de 3. Debido a que los síntomas se incrementen, el paciente acude a la emergencia. Entonces, está hiporéxico, tiene una sed aumentada, deposiciones, hábito defecatorio era una vez al día, formadas, diuresis 500 mililitros por día, amarillenta, peso normal 68 kilogramos, pero refiere que ha disminuido 3 kilos. Y su sueño está disminuido. Ese es un ejemplo. ¿Ya, chicos? Muy bien. Acá ese es otro ejemplo. Y tenemos lo que es la ampliación de anamnesis o revisiones anamnésicas por sistema. Dolor de cabeza, mareos, adormecimientos, usa lentes el paciente, no están hinchados los párpados, y así por cada órgano, por cada sistema. Así vamos a ver. Y acá al final les he puesto una historia clínica, un modelo de historia clínica. Cada hospital tiene una historia clínica, chicos. Por decir, cuando estemos en generales van a ver diferentes historias clínicas, diferentes. ¿Ya? Para el día de mañana vamos a hablar sobre antecedentes personales, antecedentes familiares, ¿ya? Y que deberíamos de haber hablado ahora, ¿ya? Pero mañana lo vamos a continuar, porque la clase de mañana es un poco más corta. ¿Ya, chicos? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Chicos? ¿Sí? Sí, doctora, buenas tardes. Una consulta, no sé si me perdí o enfermedad actual es parte de perfil del paciente o son lo mismo. No, la enfermedad actual está dentro de, lo primero es la ectoscopía, que ahí pasamos a anamnesis. En anamnesis es la afiliación y viene la enfermedad actual. Después de filiación viene enfermedad actual. Ah, ya, doctora, gracias. Es que había una diapositiva en la que decía Sí, partes debería de la ser- anamnesis. Ajá, y decía Sí, perfil del paciente, sí. sí. Bien. Entonces es Entonces, enfermedad actual, ¿no? es enfermedad actual. Ah, ya. Ya, doctora, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Y en los antecedentes, bueno, en los antecedentes vamos a ver, pues, ¿no? En los antecedentes personales vamos a tener los patológicos, en los cuales van a estar los natales, los prenatales, cómo nació, todo eso lo vamos a desarrollar el día de mañana. ¿Sí, chicos? Las diapositivas se las voy a pasar a su compañera para que los puedan tener como una base. Pero ustedes tienen que leer sus diferentes libros, sus diferentes textos que les han dado. Y los textos de base creo que son el Suros, el Massey y el Argente, creo que es lo que ustedes están usando. ¿No? Chicos. Sí, doctora, eso Sí, doctora. Ya, muy bien. Entonces, vamos a compartir. Y el día de mañana ya nos veríamos para la segunda clase. ¿Sí, Valeria?
Doctora, Valeria. sí, tengo una pregunta. ¿La fecha de ingreso es lo mismo que fecha de historia clínica? Son diferentes, No, ¿no? son diferentes. Son diferentes. Sí, son diferentes. Porque ya le dije, la fecha de ingreso, por decir, la fecha de ingreso a emergencia es una, la fecha de ingreso a un servicio es otra, y la fecha de la historia clínica es cuando tú realizas la historia. Por decir, ingresó a emergencia el día 7 de abril, pasó al piso el día 9 de abril, pero yo le he hecho la historia clínica el 10 de abril. Pues son diferentes fechas. ¿De chicos? Muy bien, chicos. ¿Alguna otra pregunta? Sí, Bernardo. Sí, doctora, buenas tardes. Bueno. Respecto a la electroscopía, básicamente entonces esto básicamente nos ayudaría a facilitar el interrogatorio y el examen físico, pero no es que sea necesario o sea, mejor dicho, escribirlo en alguna parte de la historia clínica. ¿Cómo? O No, sí, no te escuché. Muy bien, muy bien. o sea, yo me refiero que la electroscopía respecto a la historia clínica, ¿no? O sea, si bien sabemos por lo que usted dijo que de alguna forma nos va a ayudar al interrogatorio, ¿no? Y al examen físico, Sí. esto se tendría que, mejor dicho, tendría que estar escrito en alguna parte. Sí, ahora les voy a mandar con su colega un modelo de historia clínica, por decir la historia clínica de nosotros, ¿no? Entonces, sí, se pone, hay una parte en la historia que se tiene que poner ectoscopía. Al inicio se pone, después de afiliación, le pones ectoscopía y de ahí empieza todo lo demás. En algunas historias clínicas te las piden, pero en otras no te las piden. En algunas se piden, ¿no? Que el paciente, por decir, tú lo ves, ectoscopía, ictericia, paciente ictérico. En otras no te la piden, por decir, acá en la del Seguro Social no te piden ectoscopía. Por eso le digo, hay varios formatos de historia clínica. Entonces, para el examen, ¿qué es lo que usted nos está enseñando, no? En el orden, ¿Cómo? ¿verdad? Claro, en el examen les estoy enseñando el orden, claro, el orden que ustedes deben saber. Pero la ectoscopía es lo que tú vas a ver. Lo que tú vienes, el paciente se presenta, tú ves la ectoscopía y eso te va a servir para que tú digas, ah, ya, este es el signo clave en este paciente, el signo resaltante, entonces yo tengo que dirigir más o menos mis preguntas hacia eso. Por decir, un ictérico, yo tengo que dirigir mi pregunta. Señor, ¿desde cuándo tiene esa coloración? El mismo paciente te va a decir, ¿no? Doctora, yo me he puesto amarillo. Doctora, he bajado de peso. Doctor, tengo dificultad para respirar, ¿no? Pero el orden que siempre debe estar consignado es desde la anamnesis, ¿no? Tu filiación, tus antecedentes, tu enfermedad actual, tu examen regional, eso es lo que siempre tiene que estar en el historia clínica. ¿Ya, chicos? ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta, chicos? Sí, doctora, buenas tardes. Una consulta. Si en el caso de que en la historia clínica no existe un lugar para colocar la ectoscopía y si nosotros vemos una característica en el paciente, ¿dónde se pondría? Una característica, cuando haces la revisión anamnésica. Cuando haces revisión anamnésica, ahí. Y en el examen físico, ahí se consigna. Por decir, una ictericia, ¿no? El signo destacado es ictericia.
que tú la estás viendo en la piel, de repente también en los ojos, entonces tú lo pones. Cuando tú vas a hacer tu examen físico, el desarrollo del examen físico, ahí hay una parte que dice piel ictérica o conjuntivas ictéricas. Ahí se pone. Al Ya, final, perfecto. lo que tú ves como ectoscopía, tú lo vas a relatar en tu examen físico. En el examen físico, tu ectoscopía la vas a poner, no como con el título de ectoscopía. Pero lo que tú has visto, has observado en tu ectoscopía, tú lo vas a detallar. Siempre se detalla porque está dentro de la historia clínica en el examen físico. Muchas gracias, doctora. Bien, ¿no? Muy bien, chicos. Entonces nos vemos el día de mañana. Gracias. Gracias, doctora.